Ya vamos a retomar el tema de la clase pasada. Clase pasada terminamos por acá. Estamos con los conceptos de riesgo, peligro, accidente, incidente. Vimos varios videos. Y lo que es la jerarquía de controles. Bien, perfecto. ¿Se acuerdan bien todos esos temas? ¿O ya se olvidaron todos? Sí, sí. Terminamos ahí en Bien. jerarquía de controles. ¿Cómo, Sí, sí, algo cómo? nos Sí, acordamos, profe. jerarquía de control. Ahí quedamos, exactamente. Bien. Ahora vamos a ampliar un poco más esta situación, estos temas. Bien. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Esta es la clase número 2. Sí, se ve. Bien, excelente. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Se acuerdan cuando hablamos de un accidente? Teníamos el riesgo, que era la aplicación de un peligro con la probabilidad de un accidente por la presencia de una persona. Entonces ahí vamos a tener tanto la presencia que nos va a dar la probabilidad con el peligro que nos va a dar el nivel del riesgo que nosotros vamos a tener combinando esas dos condiciones, tanto la presencia, la probabilidad y la peligrosidad que tiene esa situación que nosotros observamos. ¿Cuándo va a derivar esto en un accidente? Cuando se cumplan dos situaciones, la condición insegura y el acto inseguro. Recuérdenlo bien, porque esto es un concepto que ustedes lo van a analizar y lo van a ver en un montón de accidentes o incidentes donde los van a empezar a analizar y van a ver que lo que lo provocó fue una condición insegura y un acto inseguro. Si una de las dos no está presente, no tenemos el accidente. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ir analizando uno por uno. Bien. Condición insegura. Características físico-ambientales del entorno laboral que presenta una probabilidad significativa de provocar un accidente o una enfermedad profesional. Esta condición insegura está muy relacionado al término de peligro que nosotros vimos la clase pasada. Son consecuencias de la falla de diseño, falta de mantenimiento, falta de control ambiental u otras condiciones más que después las vamos a ver. Actúan como factores causales, casuales, indirectos en los accidentes. ¿Por qué? Ya lo vamos a ir viendo eso de a poquito, pero entiende que esto de la condición insegura está relacionado directamente a la situación de peligro que nosotros observamos, que analizamos la clase pasada. Ejemplos comunes. Superficie de trabajo resbaladiza, una iluminación insuficiente, falta de protección de máquinas, resguardo de enclavamiento, instalaciones eléctricas deterioradas, mal señalizadas, almacenamiento inadecuado de materiales. Entonces, si nosotros analizamos la condición insegura, ¿qué es lo que es? Una situación peligrosa, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Por qué? La superficie de trabajo resbaladiza es una situación peligrosa. ¿Por qué? Peligro de una persona, tengamos el peligro es la situación esta de la superficie resbaladiza. Ahora, si ponemos una persona en esta situación, ahí vamos a tener el riesgo de que la persona esta sufra un accidente. ¿Por qué? Porque le estamos sumando la probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de la persona. Y bueno, la presencia de la persona en ese lugar indica el acto inseguro. Y ahí es cuando vamos a unir las dos situaciones. ¿Cuáles son las características de estas condiciones inseguras? Son generalmente visibles y objetivas, pueden ser identificadas mediante inspecciones, su corrección depende de mejoras en el entorno o los procesos. Es lo primero que nosotros vamos a trabajar, porque primero vamos a trabajar sobre las máquinas, las herramientas y el entorno. También vamos a trabajar, por otro lado, con el operario, con el trabajador, y ahí vamos a trabajar sobre el acto. Pero primero vamos a trabajar sobre el entorno y el ambiente laboral. ¿Cómo vemos nosotros una condición insegura? Vemos partes móviles, vemos acá la protección que no está protegiendo las partes móviles, igual que los contactos eléctricos descubiertos, un dispositivo de seguridad como es esta parada de emergencia que está rota, como vemos en esta situación, que no se va a poder accionar si es necesariamente.
dispositivos de protección de partes móviles caseros, mal realizados, no normativa, no señalizados, no pintados y demás, faltante de protecciones en las partes móviles de una máquina, conexiones eléctricas totalmente fuera de normativa y defectuosas. Vemos un montón de instalaciones, pisos. Esto nosotros cuando vemos una superficie de un piso que esté roto nomás, ya es una condición insegura. ¿Mm? Tableros de este tipo lo van a encontrar en todos lados o inventos para solucionar el problema de la falta de un fusible en una instalación de este tipo, que vamos a ver como una especie de fusible, poner un destornillador. Yo he visto poner alambre de un alambrado de un campo y un montón de otras situaciones que podemos encontrarnos en tableros de este tipo. Lo que es la parte del almacenamiento, que lo vamos a ver ya seguramente en otra materia también lo van a ver cuáles son las condiciones de almacenamiento y demás, pero son condiciones inseguras cuando nosotros no tenemos el estibamiento correcto, no se respetan. Bueno, esos son todos ejemplos de lo que son las condiciones inseguras. Recuérdenlo, también relacionada a lo que el concepto que nosotros vimos en la clase pasada del peligro. Una situación peligrosa es una condición insegura en un lugar de trabajo, tanto sea por una máquina, una herramienta o el mismo ambiente de trabajo. Como vimos todos esos ejemplos recién, que era el piso que estaba roto, vimos una maquinaria que no tenía la protección o la instalación eléctrica general del lugar o particular de una máquina o la falta de dispositivos de seguridad. ¿Bien? Yo comencé a hablar, pensé que estaban todos, ya ahora estoy viendo que era temprano, no era muy tarde, no esperamos ni los 5 minutos que esperamos antes de comenzar. Hoy largué rapidísimo, así como venía de la charla y venía emocionado. Estás Bien, embalado. estoy embalado, venía escuchando una charla muy interesante de la superintendencia y dije, bueno, venía con todos los conceptos, largué, dije, están todos los alumnos, me están esperando y largué. No sabéis si estaban todos. Espero, porque si no, bueno, la clase queda grabada, van a poder ver los minutitos de los que entraron más tarde. Bien, vamos con el acto inseguro. Entonces recordemos, peligro, situación peligrosa, es la condición insegura que nosotros vamos a analizar ante un accidente. Acto inseguro, ya estamos acá en la zona de lo que es el riesgo, el concepto del riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos una situación peligrosa y tenemos una persona que se expone a esa situación peligrosa. Ahí ya tenemos considerable el riesgo de un accidente. Ya lo consideramos como riesgo. Entonces, por ahí vamos a estar. Son comportamientos o acciones humanas que, por omisión o desconocimiento, generan una situación peligrosa para el propio trabajador u otras personas. Entonces, estamos hablando de la exposición y ya fíjense cómo toca situación peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no es el peligro solo, sino una situación peligrosa para la persona, para el ambiente, las maquinarias y todo lo que tengamos. Son la causa directa más frecuente de los accidentes laborales, resultan de una cultura de seguridad deficiente, falta de capacitación o supervisión ineficaz. Bien. Siempre le vamos a echar la culpa al operario, ¿no? No. No es así. Recuérdenlo que es una combinación. Siempre vamos a estar combinando la condición insegura con el acto inseguro. Y lo vamos a ver en ejemplo. ¿Cuáles son los actos inseguros que normalmente nosotros nos vamos a encontrar? O los tomamos como ejemplo. Operar una máquina sin autorización o entrenamiento. Pasa muy seguido. Nosotros, ejemplos. Empresas donde están Saca- hidroincubadoras. ¿Sí? ¿Alguien está hablando, Sí, Renzo? sacar el protector de la mola es muy seguido. ¿No? Digo. Cuando le saca el protector de la mola es algo que pasa seguido. Ah, sí, totalmente. Bueno, pero ahí tenemos que analizar por qué el operario le está sacando la protección a la moladora. El acto inseguro es ese, quitárselo, pero la condición insegura, puede haber una condición insegura que lleve al operario a tener que realizar esa acción, que tampoco está correcta, pero cuando nosotros analizamos, decimos, el operario se accidentó con una moladora. ¿Por qué? Porque no tenía la protección. ¿Por qué no tenía la protección? Porque se la sacó. Ya vamos a ver el análisis de los accidentes. Hay una parte que son los por qué. Voy preguntando por qué a todo. Entonces, ¿por qué le sacó la protección? ¿Y por qué no podía cortar el elemento que quería cortar
por la protección no le daba el ángulo de corte y demás. ¿Y por qué no le daba el ángulo de corte? Y así vamos a ir buscando que quizás la situación era que el operario estaba utilizando una herramienta inadecuada para la tarea que él quería realizar, porque no se le proveyó, porque no estaba disponible, porque la estaba usando otro operador y no podían esperar. Un montón de situaciones que pueden surgir de por qué la saco. Pero ahí está, el acto inseguro, el operador, el trabajador, que tiene que tener esa capacitación, por eso leímos que falta de capacitación y demás, donde la cual el operario decide sacarle la protección a una máquina, que viene derivado de una condición insegura. Entonces, ahí está la suma. ¿Por qué se accidentó? La condición insegura más el acto inseguro del operario y sacarle la protección. Bien, nos adelantamos un poquito con lo que dijo Renzo, pero yo le quería dar un ejemplo, una cosa, pero una máquina sin autorización o entrenamiento. Fíjense que son dos cosas importantes, autorización y entrenamiento. Les quería dar un ejemplo, por ahí ustedes van a encontrar muchísimas empresas con equipos como una hidrogrúa o un hidroelevador o una puente grúa. ¿Qué pasa con esta maquinaria? Nosotros vamos a agarrar al operario y le vamos a dar una capacitación. Bien, le dimos una capacitación en uso del puente grúa y viene el jefe al otro y le dice, listo, ya está para trabajar, el de higiene y seguridad ya le dio la capacitación. No es así. Usted tiene que controlar eso de que el operario, usted le van a dar la capacitación de la operación segura de puente grúa. Pero después tiene que haber un trabajador experimentado y certificado para operar el puente grúa que le dé el entrenamiento, que significa que durante a lo mejor un periodo de una semana, el operario, este que nosotros lo capacitamos en la práctica segura de la operación segura del puente grúa, el operador de mayor antigüedad que tenga los conocimientos, le enseñe práctica del uso del puente grúa y lo supervise, lo ayude, lo acompañe, miren esta situación, en la otra, esto lo viste en la capacitación, sí. Bueno, y durante una semana hago un uso de ese puente grúa, de ese hidroelevador o esa hidrogrúa de manera supervisada. A la semana se le puede hacer, estoy diciendo semana, periodo diferente de acuerdo a cómo sea la disponibilidad de poder entrenar y el uso que le podamos dar a esa maquinaria con esa persona. Después, nosotros podemos hacer es una evaluación. Vamos, lo observamos, le decimos que hagan el trabajo, el uso con la hidrogrúa, el hidroelevador o el puente grúa y lo habilitamos para poder utilizarlo de manera segura. Ese operario ya estaría habilitado. Entonces, ya pasó el entrenamiento. ¿Qué le damos nosotros? La autorización. La persona tiene que tener la capacitación del procedimiento de trabajo seguro para la operación, el entrenamiento y combinado con la evaluación que yo le hago como profesional de higiene y seguridad, emito la autorización para el uso. Bien, no usar los elementos de protección personal son los actos inseguros que nosotros vamos a tener una situación importante en el no usar el elemento de protección personal, que también puede derivar de una condición insegura, es analizar el por qué no lo está usando. Recuérdenlo siempre que un elemento de protección personal incómodo conlleva a que el operario no lo utilice. Y estamos hablando que me queda incómodo no usar el casco, voy a usar una gorra. No, bueno, por ahí nosotros podemos tener un elemento que se entregó de manera equivocada al operario. Por ejemplo, un guante de otro talle. Un guante de otro talle es una condición insegura. ¿Por qué? Porque el operario, si tenemos un guante que es un talle superior, lo que va a provocar es que se le mueva la mano dentro del guante y no tenga el agarre suficiente de una herramienta o una maquinaria. Entonces, la condición insegura está dada por la mal entrega de un elemento de protección. Sí, Ramón. Sí, el tema de, perdón, ¿cómo andas? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Eh, noches. el tema de los guantes, profe, Sí, ¿cómo es? O sea, yo sé que por ahí vos te vas a una ferretería sí. grande, o sea, la más grande que hay, que sé, vos compras los packs de guantes y viene un solo talle, no vienen, qué sé yo, decir, yo tengo XL y le compro XL y así. Es un,
Es una horma de un solo talle y viene todo así. Por ahí se Mm, amolda las manos de cada uno y bueno, y ahí queda. no, no es tan así. A ver, yo te digo, entra a una página como Guantex y fíjate el catálogo de guantes que tiene. Ahí está. Tenés cientos de guantes, cientos de tipos, modelos de guantes de todos los tamaños, anticorte, para un químico, para soldar, de un material, de otro material, para combinar con otros guantes. Va a tener todo, va a tener todo. Te estoy tirando una marca como para que entres y No, después veas el catálogo. Vienen, a ver, recuerden lo que yo hablé en la clase pasada, que nosotros vamos a tener un montón de elementos que se van a vender como elementos de protección personal, pero que más en esta instancia donde se han abierto las importaciones a todo tipo de elementos, vamos a empezar a ver guantes que van a ingresar y te lo van a vender como guantes de seguridad sin ningún tipo de certificación. Y acá pasa lo mismo. Es decir, este es un guante de seguridad, ¿tiene algún sello? ¿Tiene alguna certificación? ¿Tiene el sello de normas IRAM donde se certifica que es anticorte con grado 2, 3, 4, 5? ¿O con una protección química? ¿O es dieléctrico? ¿Hasta cuánto? ¿Para baja tensión, media tensión, hasta 13.200 volts? Toda esa certificación nosotros la vamos a tener que revisar como elemento de protección personal. Entonces, cuando vos lo empezás a ver y analizas esa situación para la entrega de un elemento de protección personal, vas a tener que verificar siempre que al operario te diga, che, me queda incómodo este guante. Porque, a ver, vamos a ver qué tipo de guante es. Vamos a ver el guante y no, es uno genérico, moteado de esto, que le queda grande. O le queda chico, cualquiera de las dos. Si le queda chico, le va a molestar, le va a apretar la parte del gozo, no lo va a poner. ¿Qué va a terminar haciendo? Se lo va a terminar sacando. Si le queda grande, se va a mover y se le van a aflojar el agarre con las herramientas, también se lo va a terminar sacando. Y ahí exponemos al trabajador a esa situación. Entonces, sí, siempre vamos a tener que buscar elementos de protección personal que sean certificados y que sean acorde al operario. Sí, Ramón. sí. No, porque por ahí el jefe va a comprar los guantes, se trae el manojo de guante y Sí. tenemos un compañero que tiene las manos, parece un racimo de zanahoria, como tiene los dedos, y se pone el guante y se le raja todo. Entonces, por eso pregunto, digo yo, Sí, debe ser una vienen de sola todas medida. tallas, vienen de Claro, diferentes medidas. Bien. Que te vendan sí, bueno, es como decir, vos mañana salís y decís, quiero comprar una pizza. Bueno, podés ir a una ferretería especializada y te da una pizza que va a estar certificada, normalizada y más, y va a tener cuestiones de seguridad. O podés ir a uno, estos multirubros y comprar una pizza que viene totalmente, que a la primera apretada se zafa, te aprieta, se rompe y vos te lesionas la mano y decís, no, pero es usar una herramienta. Sí, bueno, pará, ¿qué tipo de herramienta? O sea, como te digo, y más en esta situación ahora que han abierto las importaciones y no hay certificación, se van a encontrar con todo. Te van a vender guantes dieléctricos en la ferretería de la esquina sin ningún tipo de certificación y va a decir, ¿y esto tiene ficha de seguridad? ¿Tiene algo? No tiene nada. ¿Tiene algún ensayo? No tiene ningún ensayo. Entonces, ahí vas a tener varios problemas. Busquemos los elementos de protección certificados. Bien, perfecto. claro. Pero recuerden siempre, los elementos de protección personal tienen que ser cómodos. Al nivel, como le decía, sí es más cómodo andar sin el casco, sí. Bueno, pero pará, si el casco no tiene ningún elemento cortante o algo que lo moleste al operario y demás, es un casco totalmente certificado y normalizado, bien, obviamente. Va a ser más cómodo andar sin casco que con casco, pero no es una incomodidad que no le permita trabajar. Sí, Viviana. Hola, profe, buenas noches. Le hago Buenas una noches. consulta. Sí. ¿Dónde se puede verificar la certificación de un EPP? ¿O hay una página o un listado de sugerido? Eh, Hay diferentes normas de la superintendencia que vamos a tener y nosotros vamos a tener diferentes resoluciones que van a especificar qué tipo de característica tiene que cumplir el casco, el calzado y demás. No estamos adelantando si vemos eso, pero ya lo van a ver, lo van a ver.
Hay diferentes normas de superintendencia donde te indica qué es lo que es. Y después vamos a tener diferentes certificaciones, obviamente. Pero todos los elementos de protección que están certificados tienen el símbolo de certificación IRAM y a cuál corresponde, a qué norma corresponde. Ya lo vamos a ver. No es el momento para esto. Estamos viendo los Gracias. otros conceptos todavía. Bien. Manipular equipos eléctricos con manos mojadas, retirar protección y dispositivos de seguridad, realizar tareas de riesgo sin el permiso correspondiente. Todo esto son actos inseguros que sumados a una condición insegura provocan un accidente. Vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Cuáles son las características de estos actos inseguros? Involucran una decisión humana, por eso es un acto. Pueden ser repetitivos o esporádicos. Esto que recién, usar siempre el mismo guante, una condición insegura, sumada del acto de usarlo continuamente para una tarea de riesgo. Deben abordarse con medidas de formación, control y concientización. Pueden derivar del exceso de confianza. ¿Han escuchado este término, el exceso de confianza, para lo que es un riesgo Sí, laboral? sí, 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 siempre se escucha. Sí, sí, que empecé a Sí, tomar riesgo por tener exceso de confianza, digamos. sí. Claro. Hay una... creen que nunca le va a pasar y pasa el muy ex- seguido con los discos de corte, que lo usan para desbaste. Sí, también ¿Cómo? me parece que tiene, Sí, perdón, me parece que también sí, tiene que ver con el trabajo repetitivo, como que uno se mecaniza de alguna manera y se confía de que nada le va a pasar y va perdiendo ese así es, Viviana. Exactamente como lo estás diciendo. La mayoría seguramente acá maneja algún vehículo, moto, auto, lo que sea. ¿Y qué pasó cuando aprendió a manejar? va más Iba fuerte. Utilizó el despacito. celular. Pero iba despacito, digo, Actúa iba con con más 40 precaución. y a 50, 60, y a medida que fuimos agarrando experiencia y confianza, que fuimos aumentando a 100, 110, a 120, hasta que nos llegó la multa de la caminera y volvimos a 110 y nos frena una multa económica, pero la confianza nos dice que podemos ir a más velocidad. Esto es exactamente lo mismo. Uno está trabajando y hace una tarea repetitiva, como decía Viviana, y vamos agarrando confianza sobre eso. Y ahí eso generamos un acto inseguro. ¿Por qué? Porque es un exceso de confianza. ¿Mm? Pasa mucho los que trabajan en la parte eléctrica, empiezan a confiarse que yo tengo guante eléctrico o tengo calzado de seguridad y trabajo con la energía eléctrica, con el sistema conectado. ¿Cómo hacemos? Sí, tenemos que conectar este toma corriente. Bueno, pero hay que cortar la energía desde el tablero. No, si yo agarro un solo conductor, no me va a dar corriente, no me toca a nadie, yo estoy aislado del piso por los calzados dieléctricos y agarro y conecto tocando una sola fase, después la otra fase, la otra fase. ¿Por qué? Porque ya hace años que trabajo así y si yo toco una sola fase, no voy a tener problemas. ¿Qué pasa? Cuando toco y toco en una sola fase, y sí, porque hace calor, me arremangue la camisa y con el codo toqué no sé, una repisa metálica que al lado, o la persona que estaba al lado sin calzado dieléctrico y otras situaciones de ese tipo, donde cerramos un circuito, hicimos descarga a tierra y ahí me generó la descarga eléctrica. Una descarga eléctrica, no me pasó nada, listo, sigo trabajando. Problema después cardíaco, problema en los riñones por esa descarga que nunca me lo hice ver. Entonces, el exceso de confianza, y pasa mucho en la industria eléctrica, y es por eso, porque encima, si yo estoy aislado, toco un conductor y no me pasa nada, puedo trabajar así normalmente, sí, trabajar hasta que pasa algo. ¿Por qué? Porque es un acto inseguro. La condición insegura es esta situación que justo había una estantería o otra persona vino y me tocó sin elemento de protección y demás, fue el acto inseguro, la condición insegura, listo, accidente. Sí, Alejandro, te escucho. Tengo un amigo que trabajando en un balancín, viste que Sí, tiene la medida y es repetitivo y es cansador, entiendo también. Y le llevó la mano, pero viste que el seguro se accionó y debe ser que se fue aflojando
y no se dio cuenta y le llevó el guante. Pero ahí son dos cosas, es confianza de que si no se le iba a mover el seguro Sí. y cansancio que tenía también. Bueno, vos podés tener una condición insegura, a lo mejor de la misma maquinaria, porque habría que analizarlo un poquito más complejo, digamos, cómo fue el accidente. El acto inseguro fue esa situación, lo que generó este exceso de confianza, generó un acto inseguro. Por eso lo estamos viendo acá, que muchos de los actos inseguros se generan por el exceso de confianza. Pero tiene que haber una condición insegura anterior para poder que se provoque el accidente. Lo podemos analizar, o sea, no sé los pormenores, pero siempre están presentes las dos condiciones. Si una de las dos no está, no hay un accidente. Sí, Juan Carlos. Bueno, profe, buenas noches. A, Buenas a mí noches. me pasó eso, a mí me pasó, yo trabajaba en un barco Sí, y siempre limpiábamos los ojos de buey que son de bronce con un taladro y los cepillos de bronce. sí. Y por exceso de confianza empecé a pulirlo sin poner las trabas, digamos, en el ojo de buey. Pasa un compañero, me toca sin querer, zafa la máquina, me agarró la mano el guante y me quebró el dedo. Ah, o sea, la condición insegura fue no poner las trabas en el ojo, güey. Exactamente, Bien. Y el acto inseguro sería trabajar con esa condición y seguir realizando la tarea sin esa condición. exactamente, profe. Bueno, y ahí está el accidente. Bueno, analizando ese accidente, si nosotros decimos, bueno, el operario no realiza la tarea porque sería un acto inseguro realizarla de esa manera. Bien, no tenemos el accidente. O la condición insegura, que era esta situación de estar sin las trabas del ojo buey. Siempre que nosotros tenemos un accidente, vamos a tener las dos situaciones, el acto inseguro y la condición insegura. ¿Cómo vamos a trabajar sobre el acto inseguro? Va a ser mucho sobre la capacitación, la concientización, que es una palabra bastante polémica hablar concientización, porque estamos hablando como que una persona no tuviera conciencia. Sí tienen conciencia las personas, todos tenemos conciencia. Y no podemos hablar de una persona, es un inconsciente como una forma generalizada así, cuando yo voy a trabajar. No lo usen porque es un término bastante chocante para un trabajador de decir vos sos un inconsciente. No, para, que no tenga la formación, no tenga la capacitación, o no le haya llegado bien la capacitación, o no haya seguido un seguimiento sobre ese entrenamiento, capacitación, no quiere decir que sea una persona que no tenga conciencia. Todos tenemos conciencia. La cuestión es cuánta formación tenemos sobre ese trabajo, esa situación. ¿No? Las docentes me lo van a poder explicar mejor a esto y van a coincidir o disentir conmigo en esta situación. Pero bueno, el hablar de inconsciencia es meterse en un terreno bastante frágil, bastante, digamos, polémico. Y de tratar a una persona de inconsciente, lo primero que van a encontrar es un rechazo hacia esa persona que están capacitando. Sí, Eliana. Buenas. Buenas. Profe, o sea Sí. que el acto inseguro vendría a ser como la irresponsabilidad del trabajador, sería como la falla, digamos, eh, más de la persona y la condición sería lo que nos rodea. ¿Así sería más o menos? La condición insegura, recuerden que es el peligro, una situación de un cable que está descubierto, energizado, descubierto, una condición insegura, que es la que nosotros vamos a utilizar una instalación, como veíamos, con falla, mal instalado, una máquina que no tenga una protección y la condición. Es siempre material o de situación de ahí, de una maquinaria, de una herramienta, de un elemento de protección y demás. El acto inseguro no es, no lo involucremos directo a una falla de inconsciencia del personal, porque puede venir también por una falta de capacitación, Ahí va. que el operario no Bien. sepa que esa máquina para accionarla tiene que tener un procedimiento de trabajo que no se elaboró.
Entonces muchas veces puede venir también por la falta de capacitación del operario o la falta de entrenamiento, por eso lo puse como ejemplo. Es decir, un operario yo le entrené en la forma segura de manejar un puente grúa, sí. Y tuvo una falla, ¿por qué? Y porque se largó a manejar, levantar un equipo de 1 tonelada con el puente grúa sin tener el entrenamiento previo. ¿Qué significa el entrenamiento? Y bueno, y le erró a lo mejor que no era la jeringa que tenía que utilizar, el movimiento lo hizo brusco y al ser un peso de 1 tonelada, el balanceo chocó a un compañero o frenó bruscamente por falta de entrenamiento. Entonces, la condición y el acto inseguro no siempre va a ser por una imprudencia del trabajador, sino que muchas veces puede referirse a una falla del profesional de higiene Calla y el perro, seguridad hermano. de los compañeros del jefe, el cual lo manda o a hacer una tarea a la cual no está capacitado, no está entrenado, o la persona realiza la tarea sin tener la capacitación o el entrenamiento. Podemos tener varios factores que van a generar el acto inseguro. También estoy tocando ahí algo que lo dije medio rápido, no sé si dieron cuenta, el jefe que lo manda a hacer una tarea cuando el personal no está capacitado para realizar esa tarea. Recuerden que Profe, o sea que, ¿cómo? claro, el acto inseguro sería más hacia no sé si el error humano por la falta de capacitación, pero de la parte humana sería Es la el parte acto humana, inseguro. es lo que hace el trabajador, el operario, la acción que Claro, realiza el trabajador. sí, eso quería El decir, sí. origen puede ser varios. Claro. El origen lo vamos a tener que analizar puntualmente cuál fue la situación, pero pueden ser varios. Pueden ser varios y ahí puede estar derivada, bueno, cuando analicemos los accidentes va a ser un árbol de causa que se llama. Vamos a ver varias causas y vamos a llegar al tronco, por eso el árbol de causa, que es la principal, que es con la que más vamos a trabajar porque va a derivar en la prevención de varios accidentes. Pero bueno, Bien, podemos tener un mismo accidente y varias causas, pero de las cuales una es la principal. Y entonces ahí es donde vamos a trabajar. Porque, por ejemplo, si nosotros derivamos que sí tuvo una situación del puente grúa, la capacitación, de esto, lo otro, cuando llegamos vemos que el mayor problema fue la falta de capacitación, de entrenamiento. Bueno, y nosotros decimos, bueno, ¿cuál fue el problema de la falta de entrenamiento? Tiempo, disposición del entrenador. Y entonces después vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer medidas preventivas sobre esto? Vamos a agarrar y decir, vamos a hacer un plan de entrenamiento para la operación segura de Puente Grúa. Y el plan de entrenamiento significa que se tiene que cumplir 5 etapas durante el periodo de evaluación, más una evaluación del profesional de higiene y seguridad con el que le dio la parte práctica. Y después de eso, un día una operación más de supervisión y después recién le damos la autorización. Estoy dando ejemplos. Y ahí, cuando yo hago un plan de eso, lo derivo a toda la empresa. No solamente al operario que hizo el acto inseguro de esa manera, sino, no, para, el accidente fue acá, bueno, pero esto lo vamos a implementar a toda la empresa. ¿Por qué? Porque eso voy. Si yo tengo, no es que un operario le falló la capacitación a ese operario, che, falló el plan de capacitación o el plan de entrenamiento. Entonces, si yo abordo, che, este operario lo capacité mal, lo siento y lo capacito de nuevo, le voy buscando para que no sea inconsciente, le voy trabajando sobre eso, Profe, voy a solucionar que ese mismo trabajador no se vuelva a accidentar, nada más. Y yo ahora cambio como un plan de capacitación y entrenamiento, voy a evitar muchos más accidentes. Entonces, eso es cuando nosotros hagamos el análisis y busquemos las causas de un accidente. Recuérdenlo que no le vamos a buscar la culpabilidad a una persona puntual, sino que vamos a buscar esto. ¿Qué falló en todo el sistema para buscar el tronco de este árbol de causa del accidente? Sí, Celso, no te escuchamos, Celso. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Bien, Sí, justo dijo la palabra, o sea, hay diferentes causas realmente para autos inseguros. Por ejemplo, no solo es la capacitación. Yo no, trabajo, lo puse trabajé en como empresas ejemplo. Sí, eléctricas
Trabajé en la Priti, en Coca-Cola, Volkswagen, Fiat, CNH, la aceitera General Deza, en la central eléctrica de Pilar. Estuve por todos lados. El tema de los elementos de protección personal que dice, sí, obviamente que hay elementos de protección personal que son los que tenemos que usar, pero generalmente las empresas te abastecen de elementos de protección personal que no son los correctos. O, por ejemplo, no sé, sabiendo nosotros que no podemos utilizar prolongaciones con Ujú. cables que no son los correspondientes, con empalme o lo que sea, te, la empresa te provee de que un cable todo empalmado, todo roto, y a veces uno por necesidad del trabajo, porque obviamente, bueno, es difícil que uno se plante y diga, che, yo no voy a trabajar si a mí no me traes los elementos de protección personal correspondientes o las herramientas Ujú. adecuadas. O sea, ese también es un motivo, una causa por la cual después se generan accidentes y todo ese tipo de Pero cosas. es ahí, Celso, vos lo dijiste, mira otro ejemplo, te dan una prolongación, una Sí, extensión eléctrica, después no sí, está normalizada y nada. Si vos esa condición insegura no lo utilizás, no tenemos el accidente. Si vos lo utilizás, totalmente. es el Hay acto veces que inseguro. en Lo- empresas Vuelvo a te dan un repetir, tablero el acto donde, inseguro, la sí, causa del acto inseguro, no la tiremos siempre al operario. Recuerden que recién dijimos exceso de claro, confianza, claro, falta claro. de capacitación, Sí, sí, obligación de un jefe mandarlo a hacer una tarea. Entonces, claro. Pasa por ahí. ocultamente se las estoy tirando todas las con causas porque Perfecto, perfecto, perfecto. no quiero cerrarme en un Bien, concepto de bien. son tres causas, tac, 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 porque puede haber un montón más. No Perfecto. quiero cerrarme en un concepto el cual es policausal. Es policausal, no puedo centrarme, son ejemplos. Exceso de confianza, falta de Sí, sí, sí. capacitación, falta de entrenamiento, una orden de un superior que te mande, como decimos, vos lo ves, observas que eso no está en condiciones, instalación eléctrica, y tu jefe te Sí, dice, mira, o lo haces la tarea así, o está. Entonces la claro. causa del accidente, el acto inseguro, no va a ser el tuyo, va a Bien, ser el jefe que te mandó a trabajar en esas condiciones. perfecto. ¿Ves? O la falta, por ahí, en una situación de esa, va a decir falta de un procedimiento de trabajo seguro para realizar una tarea con riesgo eléctrico. Entonces, yo puedo ver superior a eso. Falta de una orden de trabajo del superior al inferior para que vaya a hacer una tarea, porque cuando vos le escribís por escrito, andá y haz esta tarea con condiciones inseguras, como es una instalación eléctrica insegura, te está exponiendo vos y no se va a querer exponer, Sí, entonces no la va a hacer. Entonces quizás la causa es la falta de la orden de trabajo escrita. Son un perfecto. montón, son un montón. Podemos hablar un montón de esto y les vamos a ir derivando y nos vamos más arriba. Yo quiero que les voy tirando ejemplos así para que no nos cerremos en una, ni en Bien, tres ni cuatro. Quiero que piensen abiertamente, porque otro concepto no me gusta abrir la cabeza, parece una clase de anatomía, abrirle la cabeza a alguien. Yo no le voy a abrir la cabeza a nadie. Sí le voy a decir que piensen abiertamente, que las posibilidades son infinitas. Y nosotros tenemos que buscar la que nos va a prevenir la mayor cantidad de accidentes. Entonces, búsquenlo por ese lado. Sí, Laura. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo quería hacerles bueno, le quería comentar sobre nosotros, aparte de la capacitación que tenemos en autoelevador y puente grúa, nosotros cada Sí. vez que vamos a utilizar o vamos a realizar un trabajo con el autoelevador o con el puente grúa, tenemos que hacer un checklist del equipo o del puente grúa o del auto elevador, donde nosotros somos los responsables, porque partamos de la seguridad propia nuestra, de que estamos Sí. manejando, por ejemplo, un auto elevador es así como lo ven, que anda muy despacito, se da vuelta fácilmente si vos que lo aceleras con una carga y dependiendo cómo tenés la carga, bueno, hay muchas cosas. Entonces tenés que hacerle el checklist de que estén todo en condiciones, digamos, que tenga el líquido hidráulico, que el motor, que la carga, depende. Nosotros tenemos que Mirá, son mirá, batería. es muy interesante, Laura, porque vos estás relacionando ahí, suponete, el acto inseguro con la condición insegura. ¿Por qué? Si vos no realizás el checklist, no vas a determinar que hay un acto, una condición insegura.
Por ejemplo, una Ok. manguera que esté perdiendo, una válvula que no esté funcionando bien del hidroelevador, entonces ahí va a tener la combinación después, ¿por qué se accidentó? ¿Y el acto inseguro cuál fue? ¿Lo usó la del hidroelevador sin capacitación? No, está capacitada. ¿Tenía los elementos? Tenía los elementos. ¿Lo usó correctamente? Lo usó correctamente. ¿Tenía entrenamiento? Tenía entrenamiento. ¿Cuál fue el acto inseguro? No hizo el checklist. ¿Y qué pasó al no hacer el checklist? Que no encontraste la condición insegura que tenía una pérdida de una manguera o Una una cosa tan manguera, simple. freno, Claro, una una cosa tan simple como es cubierta, el sí. chequeo de uso. Ustedes cuando ya lo van a ver, cuando dan las capacitaciones, un hidroelevador, una hidrogrúa, un puente de grúa, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros de esta inspección? Lo primero que hay que hacer es moverlo de manera segura. ¿Qué significa? Tal Si yo cual. tengo una hidrogrúa, voy a agarrar la carga, la voy a levantar 10 centímetros y la voy a bajar. ¿Para qué? Para ver que esté funcionando todo bien, no tengamos ningún problema. Si yo no hice eso y después cuando la levanté a 2 metros de altura, ese elemento se cortó, se cayó y le cayó arriba el pie de un compañero, el acto inseguro fue que yo no cumplí el primer paso del procedimiento de trabajo seguro, que es hacer la prueba de movilidad de la carga, el levantamiento de la carga. Entonces, Bueno, voy. y para el tema de lo que son las cargas, también se hace un permiso de izaje donde tiene que estar el Sí, eslingador, donde tiene que estar el todo el que va a equipo. manejar el puente grúa, el que va a manipular la carga. Todo eso también tiene que estar en un permiso donde está el supervisor a cargo, donde están los nombres de las Ahora estamos personas. hablando de empresas que están muy bien avanzadas en lo que es la parte de higiene y seguridad. Nosotros vamos a Sí, encontrar un montón de otras empresas a las que vamos a ir a trabajar y no van a trabajar con permiso. La mayoría, te digo que el 80% no trabaja con un análisis de una ATS, un análisis de trabajo seguro, no tienen procedimiento de trabajo seguro o no tienen un checklist de eso, sino que simplemente van, la prueban y la empiezan a utilizar. Vamos a tener que trabajar sobre eso, sobre tal algo cual. muy bruto y empezar a mejorarlo. Pero bueno, ahí está un Sí. ejemplo de cómo una situación puede derivar en un acto inseguro, una condición insegura, un accidente. Sí. Bárbara. Lisandro, Sí, disculpa para que está con Bárbara con la mano levantada ahí. dale. Sí, Bárbara. Profe, entonces para sacarme la duda, una Sí. situación peligrosa o de riesgo o de accidente es cuando tenemos una condición insegura y la presencia del trabajador Sí, para que juntaste muchos conceptos ahí. Me hiciste Ujú. una situación peligrosa de riesgo o y de accidente. riesgo. No, 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 no. Sí, no es lo Recuerda que mismo. una situación peligrosa es una Sí, condición insegura. ahí va. Una situación de riesgo, ya tenemos la presencia de una persona ahí. Ah, bien. Recuerda que el riesgo está derivado de la probabilidad del accidente porque hay una presencia de una persona en la situación. Si no, Ahí no. está eso, lo que no me ha quedado claro. Claro. Y entonces, si hay Gracias. una persona, ahí vamos a combinar el acto, porque la persona ya está realizando un acto de presencia en ese lugar, si lo queremos decir así, para decir combinar los dos conceptos. Acto inseguro, condición insegura. Condición insegura relacionada con el peligro y el acto inseguro ya tenemos una situación de riesgo porque está presente la persona. Fíjese esos actos inseguros como vemos ahí nosotros. Sí. Lisandro, eh, Sí, ¿te acordás? ¿Puedo hablar, Lisandro? Sí. sí, sí. Ahí después Te- dale, y después volvemos con Pablo que está con la mano levantada también. Sí. bueno, ¿te acordás porque mira, reúne todas las condiciones. No sé si te acordás en el 2017 en Villa Dolores, el empleado municipal que manipulaba la moto niveladora y que mató al papá y a la nenita, ¿te acordás? No, no Eh, lo recuerdo el accidente ese. Fue un accidente en el 2017, ¿viste? Yo lo busqué porque me acordé de eso, ¿no? Sí, Un operario de la municipalidad, ¿sí? Manejaba la sí, moto niveladora, pero él, bien. si bien tuvo imprudencia en lo que hizo, después se descubrió que la moto niveladora tenía un montón de fallas, no tenía señalización, tenía fallas mecánicas, un montón de cuestiones, ¿no? Que correspondían a la municipalidad en ese caso. Ahí tenés, la condición insegura y el acto inseguro. Exactamente. El único tema es que se condenó y la causa judicial se condenó solamente al operario, pero bueno, no tiene nada que ver con nosotros con este ejemplo, ¿no? No, bueno, ya la parte legal cuando lo hagamos lo vamos a analizar bien, Sí. pero Ujú. nosotros vamos a buscarle el origen del accidente para prevenirlo.
no para Exacto. jugar ni cosas, porque no es la tarea nuestra jugar Sí, de sí, quién fue la culpa, sino de dónde se originó el accidente sí, y sí. cuál es la causa superior del accidente para el cual nosotros podemos evitar mucho más accidentes de lo que es el puntual este que sucedió. Sí, Justo Paula. tenía esa duda, profe, de que si vamos a analizarlo de la forma legal también. A ver, nosotros de forma legal no vamos a ir porque no vamos a juzgar a una persona sobre la situación. Nosotros vamos a ir sobre el acto y la condición, técnicamente. Recuerden que los análisis nuestros van a ser técnicos, no legal. Porque después van a venir, bueno, ¿quién fue el que incumplió? Y van a haber un montón de situaciones que se incumplió. Nosotros vamos a decir, ¿se incumplió esta normativa de higiene y seguridad? Sí, el perito que va a llamar el fiscal para analizar un accidente de ese va a decir, analice el perito de higiene y seguridad, que ustedes pueden llegar a ser perito de higiene y seguridad para una fiscalía, y ustedes lo llaman y ustedes van a decir, analizan las situaciones a las que la fiscalía te consulta, nada más. Y van a decir, esto estaba en norma, esto no estaba en norma, esta capacitación era correcta, no era correcta, estaba la capacitación, no tenía capacitación, las condiciones, cuál es la condición insegura, si no había condición insegura, o había acto inseguro, o no había acto inseguro. Vamos a hablar técnicamente. Nosotros no vamos a llegar al punto de decir, el culpable es tal persona. No. Nosotros vamos a decir, el accidente se originó por este acto inseguro. Podemos llegar a decir, se originó por el acto inseguro. Paula, ¿quieres preguntar algo? Perdón. Hola, buenas noches. Noche. Ya me lo termino de contestar, le quería consultar eso. Bien. O sea, cómo somos partícipes nosotros, así que como eh, de evitar el acto inseguro. O sea, si se niegan a hacerlo, usar ese alargue o algo, y a la empresa, y se llama, podemos intervenir nosotros como... Mira, el otro día me lo plantearon esto en una situación no fuera acá que me plantearon de los trabajadores eléctricos. ¿No está la compañera que lo planteó acá? Sí, o en esta, porque ya tengo tantas comisiones que ya no sé. No está la compañera que lo planteó, que tenía unos compañeros que tenían que hacer una tarea con riesgo eléctrico y le decían al jefe que no la podía realizar porque esa Sí. tarea se hace sin tensión. Y una compañera gremial de la Sí, la parte compañera de Villa de María, Villa María, exactamente, compañera de Villa María. gracias. No sé si estaba Bueno, presente. ¿te acuerdas que lo vimos? Fue esa Sí. situación, digamos, nosotros lo vamos a analizar de manera imparcial. Paula, nosotros lo vamos a analizar de manera técnica imparcial. Vamos a analizar técnicamente cuál es la situación y vamos a decir qué dice el procedimiento de esto, que el jefe tiene que brindar una orden de trabajo escrita para con las condiciones actuales, climáticas y demás, de cómo hacer la tarea. Al recibir la orden escrita, el operario puede decir, yo estoy en desacuerdo por tal situación que yo no estoy capacitado a trabajar con tensión en media tensión. Y Sí, era listo. yo la que había dicho, soy yo la de Villa María, que había hablado de eso, que había hablado de negarse a entrar a ciertos lugares por la inseguridad. Pasó que los compañeros de que hacen cortado de pasto, los guantes que usaban son los guantes de la anilla, esos guantes comunes, se le tragó el dedo la motosierra y se lo cortó. Ahí después le mandaron los guantes que corresponden. O sea, fue un acto inseguro el que se cometió, pero ellos ya sabían que esos guantes no eran. Y yo le dije, ¿para qué usaste esos guantes si no son los que tenés que usar? Y sí, dice, pero si no, no me puedo negar a trabajar. Sí, yo aviso que no voy a trabajar hasta que no me traigan los guantes. Y si te van a echar, y bueno, pero ahí es donde tendría que intervenir la gente de seguridad e higiene, que no me están dando lo que corresponde. A Es ver, ahí donde podemos vuelvo. intervenir. Por eso le digo, vieron que recién me decía, no, pero inconsciencia de la persona, irresponsabilidad de la persona, el acto inseguro no necesariamente es la persona que realizó la tarea de una manera insegura y se accidentó.
sino que puede derivar por un jefe que lo mandó a hacer una tarea en condiciones inseguras. En este caso, sin los elementos de protección certificados, los acordes a la tarea, o una falla en todo el sistema de higiene y seguridad, donde cual no se lo capacitó al operario, no se le entregó los elementos de protección. O sea, las causas pueden ir escalando muy arriba, no solamente al operario que realizó la tarea ahí. Recuerden que O la sea, es casa... muy amplio, profe. Es muy amplio, ¿Cómo? entonces es muy amplio, por lo cual puede pasar un acto inseguro, digamos. Sí, totalmente. Es muy amplio y el objetivo nuestro de analizar un accidente es buscar la causa superior. Si nosotros tenemos una persona que un día trabajó de una forma con un guante, pero si después encontramos que el problema era que el encargado de compra estaba comprando todo elemento de protección personal que no están certificados y no son acorde a la solicitud que le hace el de higiene y seguridad o el jefe del sector y demás, entonces vamos a derivar que la causa principal es esa, la compra errónea de los elementos de protección personal. Y ahí, si nosotros solucionamos eso, vamos a solucionar la probabilidad de accidente en un montón de áreas de la empresa y no que se vuelva a accidentar esa misma persona que le cambiamos el guante por uno correcto, sino de todo. Por eso vamos a tener que escalar siempre en las causas, para arriba siempre. Profe, si Bien. podés mirar en el chat las fotos que mandé. Ah, ya mandan fotos en el chat, sí. Yo por ahí no estoy muy atento porque tengo las dos pantallas. Recuerden que yo siempre los estoy viendo todos. Es más, voy cambiando las páginas para verlos porque me gusta verlos, a ver si están realmente escuchando, si están haciendo caras, lo que sea, siempre estoy mirándolos. Bueno, transportar a una persona en una barquilla, bueno, como le digo, ahí estamos viendo una situación que puede derivar en un accidente. El origen de esa situación hay que analizarla completa, Viviana. Hay que buscar un montón de situaciones. Si la orden de trabajo es esa, si no tiene la orden de trabajo, si por qué lo hace de esa forma, si el procedimiento es que tienen que hacer 20 conexiones, desconexiones o verificación o cambio de luminaria en una hora cuando la tarea no se la da la cantidad de horas necesarias para hacerla y los apuran para que hagan una tarea de manera insegura porque si no los van a echar y un montón de causas. Si el procedimiento no está estipulado, si las horas para dedicarle a esa tarea no son las correctas, y así. Un montón de causas podemos tener que por ahí nos van a decir, esta situación, bueno, vamos a analizarla. Siempre párense para cada situación de esa, decir, sí, la quiero analizar bien, vamos con todo. Hablen con los operarios, van a hablar con uno, van a hablar con otro, van a buscar documentación, van a buscar un montón de cosas para determinar cuáles son los actos inseguros y las condiciones inseguras que derivaron en una situación de riesgo como esa o un accidente. Bien, veamos un poquito más la presentación así. Acto inseguro, bueno, estas son todas condiciones. ¿Qué ven acá? Acá ahora vamos con las preguntas para ver si vamos a aplicar. En la primera imagen, acto inseguro, condición insegura. Acto. ¿Por qué? Condición, Condición. condición insegura. Insegura. ¿Por qué decimos que es acto? ¿Por qué es condición? No hay arnés, no hay nada ahí. Para mí acto Claro, porque porque está subiendo una escalera más de 2 metros, sin arnés, sin vallado, vallado en condición, ¿no? Porque tiene los conos re chiquitos, ¿no? Que son los conos. Cualquier Bueno, paso lo patea. O sea, el vallado no está Bueno, adecuado, está está más de como 2 metros de dudoso. altura, tiene que tener arnés y toda la historia, no tiene casco, no tiene Sí, no a mí me nada. gusta. No, pero Sería en porque ese es una caso, situación, Una en falta ese de situación caso, seguridad insegura. Sí. En Bueno, vos, cambio, el acto ya es un hecho. son todos ¿Sería correctos. así? Todo lo que han dicho es correcto. ¿Cuál es la situación? Volvemos a lo que recién pasó, Viviana, que es lo mismo, una situación de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El principal riesgo que tenemos ahí es de caer en altura. Que Porque se ya tenemos caiga. una altura superior a 2 metros, un trabajo en altura. El mayor riesgo que tenemos ahí, todavía no sabemos si está haciendo con riesgo eléctrico y también va a tener también un riesgo eléctrico, de acuerdo a la situación y demás. A ver, si yo lo pongo así, una sola imagen así, es muy difícil determinar cuál es la causa o la condición. ¿Por qué? Como le decía antes, se le dio elemento de protección.
A ver, a simple vista es un acto Claro, inseguro. parece que no sabe si los tiene y no se los puso Bueno, o no se los dieron. a simple vista, si a mí me tienen que decir, no, bueno, pero hay que definir cuál es la situación esta. Es un acto inseguro. ¿Por qué? Y porque el operario se subió a trabajar a más de 2 metros de altura sin un arnés anticaída y demás. Ahora, después, la causa del acto inseguro es otra cosa. El acto inseguro es el operario que se subió ahí arriba a mayor de 2 metros de altura sin un arnés anticaída. Ese es el acto inseguro. La causa del acto inseguro puede venir por una falta de capacitación, puede venir por un jefe que le ordenó hacer una tarea sin tener la capacitación o sin tener los elementos de protección que se le hayan brindado. La causa de ese acto inseguro puede ser un montón, pero en esa situación el operario trabajando más de 2 metros de altura sin el arnés es un acto inseguro. Veamos la otra imagen. Acto inseguro, condición insegura. Condición. Condición. Acto. Seguro. Porque No, las garrafas esas no deberían estar ahí. Están los tubos de nitro o de argón O sea, ahí sin. Los tubos, profe, se usan para la máquina de soldar, o sea, está, Sí, está bien. Pero el no le acto, veo la máscara. Ahí. el operario también se pone a soldar ahí sabiendo que todo ese fuego le da a los tanques. Ahí lo que parece que está haciendo, va a estar utilizando una Está con la moladora. emuladora, no está soldando. Claro, estamos hablando Partículas de incandescentes. la lavadora de tubo. Bueno, Claro, a ver, es un acto inseguro también, es un acto porque, inseguro. No, la condición no es porque él, insegura. La porque condición no, él porque los debería trabajar materiales se usan en ese trabajo. La condición no es insegura, porque podemos nosotros tener un montón de maquinaria aledañas a un equipo de tubos con algún gas o algún producto que nosotros tengamos ahí, o material sometido a presión, en un carro bien cerrado. Fíjense, es un carro que tiene la seguridad, tiene las válvulas, tiene todo. Simplemente que el operario se puso a trabajar y a hacer un corte sin resguardar los riesgos que tenías alrededor. Entonces, Claro, no algo es, así está mal, digamos. ese está más claro que es un acto inseguro. Eso es de error del operario. Es operario. Claro, y en la Totalmente. primera imagen no se estarían dando las dos condiciones, o sea, las dos situaciones, condición insegura y acto inseguro, así a simple vista, ¿no? Recuerden que la situación de la condición insegura, relaciónenlo al peligro. Peligro solo. El tanque, los tubos esos, como les digo, que están dentro de un carro con cerramiento por frente, ¿es una situación peligrosa? Claro que Solo. sí. Solo, No, por sí solo. No. En sí No, solo no, Solo no es sino ni- la no. accionar del operario. Claro, ahora si decimos, si yo le estoy proyectando partículas incandescentes a un aparato que tiene gases inflamables ahí, y ahí tenemos la situación de riesgo. ¿Cuál es la situación de riesgo? Y tenemos riesgo de explosión, porque derivado de un acto inseguro. Ahí las dos imágenes, lo principal son actos inseguros. Bien, vamos a ver con otra. Miren ese acto. Acto o condición. Un acto, inseguro. Acto. Acto. Bien. Eso, mira. Miren, Bueno, otra vez sacándolo de la escalera que ya lo vimos. Acto. Profe, el anterior, acto. Una peor que Claro. la el otra. anterior, el anterior se dan las dos cosas, el acto y la condición, porque está alzando un elevador a otro elevador en una condición insegura. Y el acto que el operario suba arriba del otro elevador. Se Pero, dan a las ver, dos condiciones. Pero los se dos quedaría el operador hidroelevadores, del acto. a Es ver, un del acto operario. inseguro, ¿no? a ver, los hidroelevadores no están preparados ni están fabricados para subirlo uno arriba del otro. Es un acto. O sea, la condición, capaz que eso, esas mulitas, nosotros tienen toda la certificación, tienen todas las condiciones de seguridad. La Claro, que lo mejor está soporte su mal peso. utilizándose es el acto. Es un acto inseguro. El acto, porque ninguna mula está preparada para levantarlo con otra mula. Exactamente. Son Solamente actos. está homologado para que levante con grúa, solamente. Exactamente. Bien. Bueno,
Vamos a ver una última cosa que es el factor agravante. Entonces ya sabemos que un accidente se produce por un acto inseguro y una condición insegura. El acto inseguro está totalmente relacionado a una situación peligrosa, que ya lo vimos, pues una maquinaria, una instalación y demás. Y la condición, perdón, la condición insegura está relacionada al peligro. Peligro de una situación, de una instalación, una maquinaria y demás. Ahora, el acto inseguro está relacionado a la exposición de la persona y al riesgo que genera esa exposición por un acto de esa persona de manera insegura, que puede tener un montón de causas que ya lo vimos. Las vamos a analizar en cada situación particular. Ahora tenemos otra cosa que es la factor agravante. Cualquier condición adicional que incrementa la probabilidad o la gravedad de un accidente o incidente, no necesariamente es la causa principal del evento, pero potencia sus consecuencias. Ejemplos: ambiente con atmósferas explosivas, alturas sin protección contra caídas, máquinas sin mantenimiento preventivo, exposición a múltiples riesgos simultáneamente, eléctrico, mecánico, químico, fatiga, estrés o apuro en los trabajadores. Bueno, estos son factores agravantes que, sumado a una condición insegura y un acto inseguro, lo que van a hacer es aumentar la gravedad del accidente, del daño del accidente. Son factores agravantes, que es una tercera condición que nosotros vamos a analizar, porque vamos a analizar el acto inseguro, la condición insegura, y después me decís, che, pero derivó en una muerte de esta persona. Bueno, ¿por qué? Fue un factor agravante. ¿Qué teníamos? Un trabajo en altura con un arnés que no era el reglamentario, la condición insegura, el acto inseguro, trabajar con un arnés de esa forma no estaba claro, pero la persona cayó y se murió. ¿Por qué? Y porque el factor agravante, ¿cuál fue? Y estaba trabajando a 18 metros de altura, no a 2 metros de altura. El factor agravante era la gran altura que había, a diferencia desde donde estaba trabajando al piso. Por dar un ejemplo rápido así. O porque no, además de eso, teníamos no tenía sin protección contra caída, porque estábamos trabajando en un edificio y no teníamos las mallas anticaída y demás. Fatiga, estrés o apuro en los trabajadores es un factor agravante de la situación también. Bueno, también lo vamos a analizar y lo vamos a ver. Es como una tercera condición que nosotros le sumamos a esta situación del accidente, dada por un acto inseguro y una condición insegura. Pero ¿qué pasó? El accidente, los daños del accidente fueron superiores a otros casos que hemos analizado. ¿Por qué? Y porque hay un factor agravante. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor agravante? Que no estaba trabajando con 220 volts, estaba trabajando con 33.000 volts, estaba trabajando en media tensión. Bien, ahí está el factor agravante, la alta tensión, la media tensión con la que estaba trabajando y no la otra situación, el acto inseguro y la condición insegura. Bueno, lo vamos a ir viendo la clase que viene. Yo no sé si esta clase ya la subí, si no, la subo mañana, ya la van a poder ver y revisar. ¿Bien? Bueno, Muchas chicos, gracias, profe. les haya gustado la clase. Es Gracias, parte de toda Gracias, nuestra profe. formación Nos vemos. viene. Gracias. Bueno, Bueno, la semana que viene. Chao, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Saludos. Profe. Sí, hola. Y Sandro, le hago una pregunta. Sí, por Yo favor. usted me comentó sobre una capacitación que nos tienen que dar para la seguridad en el trabajo, que ahora no me puedo acordar y no me la dieron. Yo trabajo en la usina de acá de Villa María, en la parte de limpieza. ¿Usted me podría repetir para yo consultarlo con la chica de seguridad e higiene para ver si nos dan esa capacitación? Bien, hay una habilitación que se le da a los que trabajan con riesgo eléctrico en baja tensión y media tensión sin tensión, que son los BT1, BT2, que es una norma Sí. del área. Bueno, hay una nueva certificación que es para personal de maestranza y mantenimiento que trabajan en instalaciones donde hay riesgo eléctrico. Sí, ¿y esa cómo se llama? Me estoy confundiendo, pero EBT1 me parece. Bueno. Va Sí, uno, ¿no era? ¿cómo? Va uno, BA1E. Mira, perdón, Paula, dame 2 segundos si querés y ya lo busco acá porque me estoy confundiendo. A esta hora de la noche ya se me complica un poco. Ya te digo Sí, bien.
la otra clase le iba a preguntar y no llegué. Porque BA1E. BA1E. BA1E, perfecto. Sí. Perfecto, para pedirle que nos realicen porque nos hacen por virtual las charlas y bueno, para que la habiliten. BA1E. B larga A. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Ya me voy a averiguar para que nos No, den por una favor. No sé si la estás viendo ahí. Capaz que la estás Sí, viendo ahí, le estoy compartiendo, no sé. Bueno, sí, esa es BA1E para progresar de maestranza. Es todo lo perfecto. que el riesgo eléctrico, cuáles son las cosas, condiciones, distancia de seguridad y varias cosas más. Está todo en la E, está todo. Muchísimas gracias. Para De pedirnos que nada. nos den, nosotros trabajamos ahí y Bien, no nos dieron nada de eso. vamos. Que tenga buena noche. Gracias, Nos hasta luego. vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Nada más. Hasta luego.